Don Gato ha regresado. Les presento un comentario. Creo que lo primero que hay que hacer es comprender una cosa, y lo podremos comprender con ayuda del Pato Lucas. Cuando el Pato Lucas inició, solo era un pato loco que se ponía a saltar gritando ¡Woohoo, woohoo! Don't let it worry you, Skipper. I'm just a crazy, darn fool duck. Pero cuando el personaje perdió popularidad, lo juntaron con Bugs Bunny, cambiando su personalidad de loco a envidioso y avaro. Adquirió todas esas características que definen la versión popular del personaje. Ahora, no diría que ninguna de estas dos versiones es necesariamente mejor, simplemente son diferentes. Si en Tiny Toons, Buster y Bugs Bunny no estuvieran presentes y la serie saliera hoy, habría gente odiando a Bugs Bunny y a la generación de cristal y gente aclamando a Warner por haber hecho a Bugs trans o algo, cuando ninguno es cierto y Bugs Bunny es realmente su propia personaje. Recientemente y de la nada me acordé que Don Gato existía, así que me puse a nostalgiar viendo unos cuantos episodios. Entonces HBO Max revela Jellystone, qué coincidencia. Una serie donde los personajes de Hanna-Barbera que a nadie le importan viven en la misma ciudad. Sé que son los personajes que a nadie le importan porque los Banana Splits están incluidos. Los Banana Splits recibieron una película de terror sangrienta, cuando originalmente los Banana Splits eran un show para niños. ¿Se imaginan a Disney haciendo una película de terror con la botarga de Mickey Mouse matando gente en Disneylandia? Digo, claro que eso haría dinero, pero arruinaría la imagen del personaje. Si Warner estuvo dispuesto a que los Splits fueran convertidos en una película de terror, es porque no dañarían ninguna popularidad. El único personaje decentemente conocido es el oso Yogi, motivo por el cual es el personaje principal. Ninguno de estos personajes es popular en Estados Unidos, al menos con gente con menos de 60 años. Sin embargo, en Latinoamérica Top Cat o Don Gato y su pandilla han de ser todo lo contrario. Don Gato no fue un éxito en Estados Unidos. Don Gato es una de esas series con tan buen doblaje que no hay motivo para ver la versión en inglés, especialmente cuando la original tiene risas enlatadas. Y no es un secreto mi opinión sobre las risas grabadas. El doblaje convirtió a Benny en Benito, un personaje tierno con una voz así. Oye, yo no lo sabía. ¿Y ahora qué hago? ¿Devuelvo el boleto? Cuando originalmente sonaba así. Gee, I didn't know that. Should I give back this boat ticket? Cuando vi esto, la verdad lo odié. No mentiré que esto no me hizo sentir nada más que infinita ternura, miren es Benito, y completo enojo. Esto no me hizo enojar por espanto, porque creo que ni a Latinoamérica, que somos la única región del mundo a la que sí le importa esta serie, le importa realmente ni espanto ni panza. Si tienes un gato favorito será Don Gato, Benito o Cucho. Alguno dirá Demóstenes tal vez. Espanto y panza son los menos memorables. Si voy a escoger tres para dejar igual que la original, serían Don Gato, Benito y Cucho. El doblaje convirtió a Cucho en un personaje diferente. Creo que las imágenes hechas para la película de 2011 reflejan mejor el cómo vemos nosotros al personaje. Hasta parece que tiene bigote. Pero Cucho no es realmente tan memorable en el original como lo es en la versión doblada. En el doblaje, Cucho es prácticamente su propio personaje, Benito es prácticamente su propio personaje. La gente que interactúa con estos personajes en inglés obtienen personajes diferentes a los que la gente obtiene al verlos en español. Creo que entiendo a la gente a cargo de esta serie. Tenemos un montón de personajes que no son populares y la misión de volverlos populares. También es probable que tenemos muchos personajes que se parecen, particularmente Demóstenes. Demóstenes en Don Gato es el personaje medio tonto. No me pueden decir que Demóstenes es el único personaje de todo el elenco de Hanna-Barbera que es tonto, especialmente cuando Yogi parece cumplir el papel de tonto ahora.
La impresión que me da Demóstenes es la de una adolescente apática. Me recuerda a Tambry de Gravity Falls. Dudo que haya un personaje de Hanna-Barbera que cumpla con ese papel. Espanto, repito, no es muy memorable, es el que tiene la personalidad más débil de los 6 gatos, incluso en la versión en español. Parece que lo han convertido en un personaje que hace cosas raras. No será lo que se me hubiera ocurrido a mí, pero ya es más único que el original. Repito, estos personajes son nuevos realmente. Ser personajes nuevos no los hace buenos personajes, pero tampoco los hace malos necesariamente. Preferiría que los escritores hubieran hecho que Cucho fuera un gato de Mérida que se mudó a Jellystone. Sí, pero estoy dando lo mejor de mí para mantener una mente abierta, considerando las circunstancias y tratando de ser objetivo. Para facilitar que estos personajes sean vistos como personajes nuevos por la audiencia y para resolver el problema que se crea con sus nombres al cambiar su sexo, me puse a pensar en nombres nuevos para estos 3 gatos para que puedan ser gatas. Eso suena muy mal. En inglés, Demóstenes se llama Brain, o sea, cerebro. Demóstenes es un nombre griego. Busqué nombres griegos femeninos y encontré Demeter, creo que se pronuncia Demeter, e inicia con las mismas 3 palabras que Demóstenes, así que escojo ese. Espanto se llama Spook, que sí significa espanto, pero Google lo tradujo como espectro. Fantasma es sinónimo de espectro y termina con A. No será el mejor nombre, pero si creen poder hacerlo mejor. Finalmente, mi buen Cucho. En inglés se llama Chuchu. Y sabes, al ver ese rostro... Sí, Chuchu. Tu nombre es Chuchu. Sí, te queda perfecto. Si Warner Brothers, mi amor platónico, me quisiera contratar para hacer la adaptación de esta serie, los nombres de estos gatos serían Don Gato, Benito Panza, Demeter, Fantasma y Motherfucking Chuchu. Toda la pandilla. Jeje.